Y nos trae un caso impactante, porque estamos hablando de un asesino serial. Hoy lo escuchaba también a Gustavo Carvajal hacer algún paralelismo con el caso de Robledo Puch, esta especie de pulsión por matar, Jenny. Exactamente, Débora, muy buenas tardes. Y este hombre, Matías Jurado, de 37 años, que ya está imputado y con prisión preventiva por uno de los 5 hechos que están investigando. Se conocen más detalles acerca de cómo pudieron haber sido los crímenes, no solamente por lo que contó el sobrino y que ahora vamos a estar dando más detalles, sino también porque habló el procurador general y dijo que se encontraron 2 machetes dentro de la casa y que serían justamente el móvil de cada uno de estos crímenes. También datos realmente terribles, como por ejemplo los que dio el sobrino y que tiene que ver con dónde estaban los huesos de las posibles víctimas. Indicó lugares en distintos basurales de allí de Altos de Comederos y finalmente terminaron encontrando restos óseos. Un presunto asesino serial y la cantidad de vecinos que ahora empiezan a hablar y que contaban detalles de cómo era este hombre. Bueno, vamos a conocer más información de este caso. Ocurre en Jujuy, un asesino serial que ubicaba a todas sus víctimas con un modus operandi similar. Gente en situación de calle, que presumiblemente él creía no iban a ser buscadas, sin embargo sí, empezó a haber averiguación de paradero para cada una de ellas y fueron dando los investigadores con una especie de recorrido que siempre llevaba a este mismo lugar. Vamos a comenzar, sí, con el desarrollo de esta información. Vamos a tomar contacto enseguida también con la provincia de Jujuy para que el fiscal nos pueda aportar más detalles y bueno, y conocer también el perfil, ¿no?, criminal de una persona que puede bueno, hacer este tipo de acciones, ¿no?, criminales tan brutales. Todas las víctimas, salvo una que era un tanto más joven, tenían un patrón similar. Vivían en la calle, tenían alrededor de 50 años, todas de sexo masculino, y él las captaba aparentemente siempre los viernes. Casi siempre se dio los viernes y en lo que es la terminal vieja, allí en lo que es San Salvador de Jujuy. ¿Qué hacía? Como vos bien señalabas, gente que estaba en situación de calle o que tenía lamentablemente algún problema, se escapaba de la casa y estamos hablando de problemas psiquiátricos, ¿no? Entonces, como no regresaban a la vivienda, los familiares no lo buscaban instantáneamente, sino que pasaban días. ¿Qué hacía esta persona? A partir de ahí se las llevaba a su casa. Muy cortito antes de ir con las placas. 2 las encontraron o se dieron cuenta de esta situación por las cámaras de seguridad. Una porque impactó justamente el celular, la antena en la zona. Y los otros 2 porque encontraron restos de prendas de las posibles víctimas. Si te parece, vamos a ver las placas de, como vos bien señalabas, lo que tiene que ver con el perfil de esta persona. 5 son las víctimas que hasta el momento estarían vinculadas con este presunto asesino serial. Víctimas que, como vos bien señalaste, todas mayores de 50 años, salvo una, hombres y que estaban en situación de calle. Los días viernes por sobre todas las cosas. La primera víctima confirmada y por la que le dan la prisión preventiva a este hombre por 120 días para intentar determinar si las demás también están vinculadas, se trata de Jorge Omar Anachuri, este hombre que desapareció el 25 de julio. Al ser la más reciente, fue el más fácil buscarla y quien da los detalles precisos es lamentablemente su sobrino, este sobrino que vivía con él de tan solo 16 años. Este hombre había estado preso, ¿no? Sí, el presunto asesino serial. Había ya cumplido su condena y recupera entonces la libertad. Vivía con un sobrino, un menor, un chico de 16 años. Que le tenía, según lo que nos decía el fiscal el día de ayer y otras autoridades con las que pude hablar, le tenía muchísimo miedo a este hombre. Y se supone que este chico de 16 años no solo presenció alguno de los crímenes, sino, la justicia lo deberá determinar, que fue obligado por él a ayudarlo o en la desaparición de los cuerpos o en el acto criminal. Habrá que, bueno, ver si realmente era coaccionado o tiene alguna responsabilidad penal, pero en cualquier caso es un drama. Sin dudas era un joven y fíjate lo que él declaró en un momento en cámara Gesell, que su tío hacía cosas malas. Estamos hablando de una criatura de 16 años que vivió el peor de los calvarios. Primero, por la situación familiar que tenía en cuanto a su madre y su padre. Y segundo,
terminar en la casa de este hombre y que le pasen estas cosas que vos bien mencionabas y que en muchas oportunidades intentaba escaparse del lugar para no vivir esta situación. Después el último destino, como estamos viendo en imágenes, que tiene que ver con las posibles víctimas que fueron vistas. Como les dije, 2 cerca de la casa, otro justamente impactó el celular de esta persona también cerca de la vivienda, y otras 2 que se encontraron prendas, una gorra y también un buzo de las otras 2 posibles víctimas. Lo que se sabe hasta el momento es que nunca salieron de esa casa, como bien señala la placa. Por eso mismo, claro está, están intentando determinar si esos huesos pertenecen a estas personas, y hoy los familiares, cada uno de ellos se acercaron a la Fiscalía para dar también su ADN. Bueno, vamos a la Fiscalía entonces, nos vamos directamente a Jujuy, es el fiscal Guillermo Bellier, quien ya no nos escucha. Doctor, gracias por atendernos, soy Débora Plager, la saludamos con todo el equipo. Hola Débora, buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. ¿Nos puede dar algunas precisiones más? ¿Avanzada la investigación ya a esta hora? Bueno, en el día de la fecha hemos avanzado en cuanto a, como bien vos dijiste recién, las víctimas empezaron hoy a traer su ADN para poder ir cotejando en el caso de que los huesos podamos extraer algún tejido y sea resultado positivo. También hemos tenido conocimiento de 2 personas más que están siendo buscadas y hasta ahora no podemos dar con su paradero. ¿Hay otras 2 personas desaparecidas? A sus familiares. ¿Cómo? ¿Hay otras 2 personas desaparecidas reportadas? ¿Hace cuánto, doctor? En los últimos 10 días que todavía no tenemos una vinculación directa con él, pero sí queremos justamente en ese sentido investigar, ampliar la investigación con ese hilo conductor. Claro. ¿En la misma zona, en la terminal vieja, doctor? No, en este caso no sería en la misma zona, pero sí serían personas de características similares a las 5 anteriores que estamos buscando. El presunto asesino quedó detenido, ¿verdad? Sí, él quedó ayer. Ayer se formalizó la imputación en contra de él y se le pidió la prisión preventiva por el plazo de 4 meses. ¿Se sabe cuándo van a tener posibilidad de indagarlo? Se lo indagó ayer cuando se formalizó. ¿Y qué obtuvieron de esa indagatoria, doctor? ¿Cómo? ¿Qué obtuvieron de esa declaración indagatoria? Él en realidad ejerció su derecho constitucional de declarar, simplemente se limitó a decir que él era inocente, que él no había sido el autor de esos hechos que le habíamos hecho conocer en dicha audiencia. Doctor, ¿le van a hacer ampliar la declaración a su sobrino de 16 años? ¿Cómo? Perdón, escucho muy bajito. ¿Le van a ampliar la declaración a su sobrino de 16 años? Entendemos que sí, porque en un primer momento fue el día que habíamos allanado y él estaba muy consternado, como había anticipado en algún momento, pero sí vamos a intentar ampliar esa declaración, así como de otros familiares también que vamos obteniendo y que vamos a seguir practicando las actas de entrevista. Este hombre, el presunto asesino serial, usted me decía que trabajaba en la construcción. ¿Ustedes pudieron contactar a sus empleadores o compañeros de trabajo para trazar un perfil? No, porque él en realidad no tenía un trabajo estable. Él dice que es albañil, pero bueno, hacía alguna que otro trabajo independiente cuando le iban pidiendo, pero también vendía comida, se la rebuscaba, digamos, no tenía algo estable. Claro. Ahora, permítame, doctor, sumar al perito psicólogo Pablo Suárez de Lima, que está con nosotros. Gracias por venir. ¿Nos puede ayudar a comprender? Estamos hablando acá de un presunto asesino serial, de un modus operandi, esta pulsión por matar, por hacer desaparecer los cuerpos de una manera aparentemente similar, que es desmembrándolos. ¿Qué nos dice de este perfil? Una persona que, si bien tenía antecedentes, estaba trabajando, o sea, podía tener algún tipo de relación social, ¿no?, para mantener un trabajo, y sin embargo, los viernes terminaba su jornada, su semana laboral, y salía a cazar a sus víctimas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, claramente, probablemente sea lo que llamamos un asesino serial, que en términos más técnicos sería un homicida de comportamiento sistemático, con todas estas características de identificar este tipo de víctimas vulnerables, la edad que tienen, el sexo, y el día que lo hacía, el fin de semana. Fíjense que esto lo hacía él así como una persona, entre comillas, normal sale a distenderse el fin de semana, él salía a satisfacer esta necesidad. Esto era una necesidad que él tenía, esto que recién dijiste, Débora, una pulsión. Una necesidad Por matar.
Por matar. Porque sí. acá, por lo que aparece, las víctimas eran asesinadas ni bien llegaban a la vivienda, ¿no? Sí, hay que ver todo el detalle, que seguramente el fiscal lo va después a determinar. Esto está por medio del alcohol, quizás también algún otro tipo de droga, quizás un convencimiento de llevarlos por alguna cuestión de protección. Para tomar alcohol, decías. Y finalmente pasar a este acto. Ahora, si se le pregunta a este sujeto por qué hacía esto, si en algún determinado momento termina confesándolo, en fin, probablemente ni él sepa por qué hacía esto. Porque es una motivación totalmente subjetiva. Y es muy importante destacar el acto del descuartizamiento. Porque el descuartizamiento se puede leer desde el análisis de la conducta criminal desde diferentes aristas. Una de ellas es pensar que lo hacía porque es la forma de resolver el problema de qué hacía con el cuerpo, es decir, el ocultamiento, ¿no? Entonces pasa a enterrarlo. Al vivir solo es la solución que él inmediatamente encuentra. Desde un punto de vista simbólico, ya más expresivo, puede ser también el hecho de apoderarse de los cuerpos, pasan a ser de él, pasan a estar en su territorio, ¿se entiende? Algo más animal. Y otra característica que podría ser, si esto lo demuestra después la autopsia, el análisis que hagan, la posibilidad de que los descuartizara vivos. Y si fuese así, sería un sádico. Claro. Ahora, doctor, ¿no le importa que precisamente haya un testigo, que en este caso era su sobrino, que lamentablemente tuvo que presenciar, y como bien señalaba el fiscal, en varias oportunidades esta situación, como por ejemplo que ya empezaba a ver cómo los golpeaba? Pasa que ese chico, que lo podemos considerar en este caso una víctima más de la situación, estaba captado por esta impunidad. Lo que vemos también es mucha impunidad, ¿no? Quizás algún familiar más, hasta después nos sorprendamos que supiese algo más si se sigue investigando, ¿no? Claro. No solamente este chico. Pero este chico está captado por él. Ahora, permítame, Pablo, un segundito, porque usted dijo algo y no quiero dejarlo pasar para que el fiscal también intervenga. Usted dijo probablemente no comprendiera o no... Él no entienda la misma... ¿Por qué lo hace? Él mismo. Claro, ¿por qué lo hace? Entonces, ahí le quiero preguntar a usted, fiscal, si él tiene un defensor, no sé si es un defensor oficial, y si pueden jugar con esta idea de la inimputabilidad o de algún trastorno psiquiátrico para mejorar su situación. Sí, bueno, él designó al defensor oficial, como bien vos dijiste. Nosotros ya hemos hecho el examen mental obligatorio del imputado, que nos arroja como resultado que él es imputable, que él puede comprender la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones, que es lo que nos sirve a nosotros a los ojos del derecho penal para poder decir es una persona que puede ser sometida a proceso. Posteriormente tendrá, bueno, los profesionales correspondientes podrán hacer un perfil y podrán dar otras explicaciones respecto de gente idónea respecto de ese tema. Nosotros nos limitamos a saber que los psicólogos y médicos del MPA ya nos han dicho que es una persona que está hablando mal y pronto en sus cabales y que puede comprender esa criminalidad de sus actos, con lo cual es imputable. Van a pedir la pena máxima, entiendo, en ese sentido. Usted, desde la pena, ayer la imputativa fue por el homicidio agravado, tiene una pena de cadena perpetua y fue por uno solo de los homicidios, como ya se dijo, justamente el último cronológicamente hablando, pero vamos a tratar de conectarlos con los anteriores. Igualmente, un homicidio agravado, la pena es la cadena perpetua. Claro, yo ahí también apelo a Jenny, ¿no? Porque hace mucho que no recuerdo un caso así, ¿no? De un asesino serial con estas características. Hoy, bueno, Gustavo recordaba el caso de Robledo Puch, porque la verdad impacta y mucho. Y yo pensaba en las víctimas, ¿no? Usted decía, bueno, personas vulnerables, muchas en situación de calle, que tenían problemas psiquiátricos o de adicciones, entonces como se iban de la casa, la familia ya sabía de esta situación y no los buscaban inmediatamente, pero a todas ellas sí se les hizo un pedido de paradero, es decir, todas estas personas asesinadas tenían familiares que reclamaban por ellos. Sí, por supuesto, nosotros tuvimos 5 denuncias de gente que era o familiar o era gente que lo conocía por estar en situación de calle, pero tuvimos 5 denuncias correspondientes, buscamos a esa persona, activamos el protocolo de búsqueda, pero bueno, nos llevó a Matías Jurado y Matías Jurado nos llevó a su domicilio y en su domicilio tuvimos el hallazgo de sangre, combustible, restos óseos, prenda de vestir de alguno de ellos, ninguno aparece, entonces, bueno, es como que concluimos en ese sentido la investigación penal. Ahora, perdón, esto último, ¿recuerda un caso similar en su No tuvimos ningún caso similar en la provincia, no tuvimos nunca algo semejante.
Perdón, Jenny. No, no, doctor, a ver, para que se entienda y también lo entienda la gente dentro de lo poco que se sabe y lo que dijo el sobrino. Entonces, este hombre llevaba a las víctimas a su casa, allí desmembraba el cuerpo, posteriormente los incineraba y ahora viene la pregunta, ¿quedaba parte de los restos en su casa y parte de otros restos en distintos basurales? ¿Esto es así? En realidad, todo lo que describiste es, pero en el último momento, luego de incinerarlos, lo que él hacía es sacar los restos en bolsa de residuos, con lo cual ha quedado mucho resto en la casa, que es lo que recolectamos en un primer momento, pero cuando fuimos a un basural cercano, seguimos encontrando, y por ese mismo sendero, también otros huesos. Entendemos que era parte de lo que se le iba cayendo. Ahora, también es importante la declaración en cámara Gesell del menor, cuando nos refiere que esto lo venía haciendo hace tiempo atrás, y que también vamos a encontrar cosas enterradas. Entonces entendemos que puede haber cambiado un poco en su manera de actuar y probablemente quizás en un primer momento enterraba la evidencia, posteriormente por una cuestión de apuro, por una cuestión de que quizás ya no tenía dónde enterrar, o por lo menos esa es la hipótesis investigativa, es que lo sacaba en bolsa de residuos. Pero por eso es que estamos por empezar las excavaciones en esa casa para ver también qué podemos encontrar. Claro, claro. Doctor, muchísimas gracias al fiscal Guillermo Bellier y también a Pablo Suárez de Lima como perito psicólogo forense, muy amables por estar aquí ambos. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a ir a la calle. Saben ustedes que hoy está muy movilizado todo, hay varias concentraciones, quizá la más nutrida y de